y de comunicación. Sí, ok, entonces vamos a por la predicación. Pues a vosotros, hermanos, un gusto estar con ustedes y poder compartir con espacios con mi hermano Israel, mi hermano Diego, que son amigos, y también con mi hermana Alicia, que está aquí. Y bueno, pues a muchos de ustedes no los conozco, pero de verdad, hermanos, es un gusto saber que el día de hoy juntos vamos a considerar un tema que habla sobre la vigencia de la Biblia. Entonces, la vigencia de la Biblia es un planteamiento que no es nuevo, siempre se ha cuestionado este libro, porque ustedes saben que uno de los últimos libros se escribe en el año 90. Imagínense si ustedes le restan a 2021 ese tiempo, pues ya son más de 1900 años que se escribió el último libro, que es el libro del Apocalipsis. Entonces es natural que surjan cuestionamientos, pero a mí me gustaría si alguno de ustedes se ha planteado este cuestionamiento acerca de la vigencia de la Biblia. Se han preguntado, ¿es vigente? O sea, realmente un libro tan antiguo, y que hay cuestionamientos, por ejemplo, que fue escrito por hombres, que los hombres pueden haber errado en su interpretación, o que también ha cambiado la escritura a través del tiempo. Entonces me gustaría saber eso de todos los presentes, si alguno de ustedes se ha cuestionado acerca de la vigencia de la Biblia. Y si se lo ha cuestionado, pues, ¿qué preguntas se le han venido a la cabeza? Entonces, no sé si alguien, hermanos. Sí, a ver, mi hermana Rode, tú, hermana, ¿qué te has cuestionado, hermana? Todo, vamos a dejarlo así de simple, todo. Soy mucho de pensar por qué se da esto, a dónde lleva esto, si todavía lo puedo aplicar, si todavía, digamos, por qué estoy haciendo esto así de simple. Lo resumo en esa pregunta. Muchas gracias. Sí, Rode, y es bueno, ¿no? Es bueno cuestionarse las cosas en las que creemos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, es bueno cuestionarse, y es bueno también tener un sustento en lo que creemos, porque si no funcionaríamos de forma muy similar que lo hacen en muchos lados, ¿no? En otros grupos. Lo que se basa nuestra doctrina es en eso, en lo que ha sido a través de los años heredado a través de los apóstoles, a través de el ministerio. Pero ¿cómo constatar, hermanos, que la Biblia todavía tiene vigencia? Entonces vamos a leer algo que está en el libro de Lucas. Entonces voy a pedirles ayuda. ¿Sale? ¿Me ayudan a leer en su capítulo número 1? Y por favor, quien tome la lectura, lea los 4 primeros versículos de Lucas. Yo lo voy a leer. ¿O alguien más? Ok. Bueno, Adelante. Lucas capítulo 1, ¿verdad? Ajá. Ok, Sí. dice así. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales han sido enseñados. Amén. Amén. Entonces, fíjense cómo este Evangelio de Lucas hace con diligencia una investigación histórica de los hechos. Entonces es como cuando nosotros, si ustedes se dejan llevar por lo primero que se le dice una persona, pues realmente no van a saber los hechos de las cosas. Por ejemplo, esa persona me puede decir, es que tu mejor amigo me hizo algo. Y entonces yo me voy con lo que me dice esa persona, no investigo.
Decía, ya no le voy a hablar porque mi mejor amigo me hizo eso. Pero ya cuando investigo, entonces le pregunto al amigo, oye, ¿realmente hiciste esto? No, no, pues ¿quién estaba? Ah, pues estaba tal y tal, y voy con esos que estuvieron. Oye, ¿ustedes los vieron que hicieron? No, yo no lo vi. Y entonces Lucas, hermanos, es un historiador para nosotros, el cual se encargó de hacer la investigación que todos deberíamos de hacer, toda la investigación que es debidamente estudiada, porque lo que nos queda a nosotros a través del Evangelio es una parte histórica de lo que ocurrió en el tiempo de Jesucristo, con los apóstoles que los acompañaron, pero Lucas no fue un testigo ocular, entonces no estuvo presente en los hechos, pero a través de la investigación, a través de lo que decían las demás personas que había ocurrido, entonces lo empezó a registrar. Y todo su registro, cuando había comparación, si ustedes, algo hermoso que nos deja la Biblia es eso, 4 evangelios para que nosotros podamos captar lo que 4 testigos, 4 personas diferentes nos dejan de la vida de Jesucristo. Y es una de las formas de investigación históricas mejor sustentadas, porque coinciden. Si ustedes leen un evangelio, les van a dar una parte, y leen el otro y les da otra parte. Y coinciden en muchas cosas, pero también hay cosas que el evangelio de Juan menciona y que Lucas, Marcos no. Entonces, eso es nuestra investigación que podemos hacer. Y cuando ponemos en línea estos 4 evangelios y las coincidencias, entonces a nosotros nos da un sustento y dice, ah, ok, pues lo que me están diciendo los evangelios, pues no mienten porque coinciden en muchas cosas. Entonces, no solamente hay evidencia interna, la evidencia interna dentro de la Biblia es lo que podemos leer, ¿sale? Pero también hay evidencia externa. ¿Ustedes conocen alguna evidencia externa que no sea de la Biblia que nos sustente lo que aquí está ocurriendo? ¿Conocen alguna? ¿Alguna evidencia externa? Dice mi hermana Rode, sí, sí la conozco. ¿Y los demás? ¿Sí, mi hermana Lea? A ver, ¿cuál hermana Lea? ¿Cuál es la que a ti se te viene a la mente que conoces? Bueno, hace como que 4 o 5 años, una señora me prestó un libro que se llama La sábana de Jesús, en donde ese libro sustentaba que realmente Jesús anduvo por la tierra, o sea, que sí hay algunas cosas que él utilizó en las que sí avalen que sí, es verdad. Entonces, sí fue algo guau, porque, pues, yo he convivido con muchos ateos, con muchos agnósticos, entonces, es un poco difícil, argumentar con la Biblia y no con algo científicamente, que es algo, 100% verídico para ellos, los científicos, pues. Entonces, sí fue muy interesante ese libro. Bueno, yo Sí, es lo que he leído, no sé. sí, gracias, hermana Lea. Y así como mi hermana Lea, pues hay mucha literatura, pero fíjense que hay historiadores muy interesantes que hacen algo similar a lo que les menciono de Lucas. Uno de ellos fue Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío con nacionalidad romana y él sí se dedicó a recabar mucha información, manuscritos que existían de antes de Jesucristo y las evidencias que había en la propia cultura romana, porque había historiadores romanos. Entonces Flavio Josefo se empieza a recabar esa información y lo que nos deja es su investigación como un historiador. Entonces un historiador, si es un buen historiador, va a buscar la verdad. Eso es muy importante. Puede haber historiadores que hayan inventado cosas, pero lo importante es que las fuentes a las cuales él recurre, esas fuentes son verídicas. Entonces eso nos da a nosotros una certeza de lo que Flavio Josefo nos cuenta. Entonces, esa es una externa, ¿sale? Y hay un libro que yo les recomiendo leer, que es La Antigüedad de los Judíos, Antigüedades de los Judíos, escrito por él. Es una investigación y él en ese libro nos deja ver
muchas de las cosas escritas en la Biblia, pero investigadas siglos después, cuando ya Cristo muere, pues él estaba viviendo en una época donde la iglesia estaba sufriendo persecución y ya había conflictos entre el gobierno romano y la posesión de Jerusalén, porque recordemos que el templo fue destruido en el año 70. Entonces, este tipo de fuentes son muy útiles poderlas consultar, ¿sí? Entonces, nuestra base es la Biblia. Sí, ese es como el punto de partida. ¿Qué queremos investigar? Lo que ocurrió aquí, bueno, pues entonces podemos recurrir a otras fuentes, escudriñarlo, poderlo estudiar y vamos a retener lo que sea bueno para nosotros, ¿sí? Entonces, así como ese ejemplo, pues hay otras fuentes, como un historiador romano que se llamó Tácito, el cual no es que hable ampliamente de Jesucristo y de la vida de Jesucristo, pero hace mención. Entonces, ¿de qué sirve que solamente haga mención, pero no nos dé detalles? Pues el hecho de mencionarlo, el hecho de poderlo escribir, que existió y que fue alguien que revolucionó y que alborotó mucho los tiempos de ciertos emperadores. Entonces, ese hecho a nosotros nos sirve para saber que Jesucristo existió y Jesucristo está plasmada en la cultura romana, está plasmada en la cultura griega. Entonces, son fuentes sin mucho detalle, pero a que nosotros nos sirven. Entonces, son fuentes externas, ¿sale? Entonces, así como esa, hay varias. Yo en esta noche, pues solamente voy a mencionar esas, pero en la lección que escribí, que espero ustedes puedan consultar, ya posteriormente hago referencia a otras dos más, ¿sale? Entonces, bueno, volviendo a la evidencia bíblica, quiero leer otra parte. Entonces, vamos a pedirle apoyo a alguien más. Vamos a la carta de Segunda de Pedro en su capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Y le voy a pedir a la persona que nos apoye a que lea el versículo número 21. Yo lo hago. 1:21, ¿verdad? ¿Sí? Dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alguien que no ha leído la Biblia y que lee esto, dice, pero fueron hombres. Los hombres escribieron y tú mencionas un Espíritu Santo. Sí, pero ¿quién te da la certeza que existe? Bueno, pues es que la misma Biblia nos va a contestar estas cosas. Fíjense, hermanos, que algo bien hermoso que a mí personalmente me ayuda a confirmar mi fe es la profecía, porque la profecía son narrativas que ocurrieron pues mucho tiempo antes de que ese hecho se volviera realidad. Entonces, vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel es uno de los libros más amplios en cuestión histórica. Por eso Daniel también se le conoce como un profeta como el águila, por todo lo que alcanzó a ver, por toda la visión, porque imagínense, en el tiempo que él estaba escribiendo y que estuvo cautivo en Babilonia, él alcanzó a ver incluso hasta el reino de Jesucristo. ¿Cuántos años son? Entonces, vamos a leer una referencia aquí en Daniel, ¿sale? Entonces, si han leído este libro o han escuchado de las profecías de Daniel, yo quiero invitarlos a que se metan, o sea, no solamente se queden con lo que nosotros como obreros les damos, métanse a estudiar la profecía, es algo hermoso, ¿sí? Entonces, primero nos vamos a ubicar en el capítulo número 9. Es una de las más conocidas o famosas, inclusive ustedes pueden encontrar mucha
videos, mucho material en las redes sociales acerca de esta profecía. Comparen la interpretación que tenemos en la iglesia con la interpretación que tienen otras denominaciones religiosas. Hermanos, para poder interpretar esto correctamente, una de las herramientas más útiles es la hermenéutica. En la hermenéutica nosotros vamos a poder entender que para poder interpretar correctamente el texto, debo de conocer el contexto. ¿Qué es esto? No puedo aislar un verso y creer que esa es la realidad de lo que quiso decir Dios o un profeta. Puedo conocer el contexto, o sea, todo el capítulo o inclusive pues el libro completo, porque la Biblia no es un libro literario común que podamos leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis de corrido. Ustedes saben que es un poquito aquí, un renglón tras renglón, línea sobre línea, para poder entender. Entonces, en el capítulo número 9, les decía, vamos a leer solamente el versículo número 24. ¿Sale? El versículo número 24 dice, 70 semanas. 70 semanas. Yo conozco qué es una semana. ¿Qué es una semana? Ah, pues una semana es el ciclo completo de 7 días. 7 días componen una semana. Para mí empieza de domingo y el séptimo día es el sábado. ¿Sale? En un mes hay 4 semanas. Y cada mes, cuando yo lo multiplico en un año, multipliquen ustedes 12 por 4. ¿Cuánto les da? Háganla en su mente. Y entonces yo empiezo a familiarizarme con conceptos que sí conozco, ¿sale? Entonces, el concepto que conozco es la semana, sí sé qué es. Y aquí nos menciona 70. Entonces, si ustedes hacen un conteo de 70 por 7, ¿cuánto les da? Sí, ahí escríbanlo. Escriban el número y ahorita les pregunto para que me digan. Sale, ya hay un concepto que conozco. Luego dice, están determinadas sobre tu pueblo. Ah, es que Dios no tiene muchos pueblos. Toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, nos habla de un pueblo y una congregación, de una iglesia, ¿sí? Cuando se dividió, por ejemplo, que ustedes conocen al pueblo judío, al gentil, y a la iglesia de Dios, eso es no porque Dios quisiera que el pueblo judío permaneciera así, judío en la sangre que no aceptara a Cristo. El deseo de Dios es que aceptara a Cristo y que se convirtiera en la iglesia de Dios. Entonces, solamente dice sobre tu pueblo. Ok, no es una profecía que sea al gentil, no es una profecía sobre Egipto, es sobre el pueblo de Dios. Luego dice, sobre tu santa ciudad. Ah, ok, la santa ciudad donde fue edificado el templo de Salomón, la ciudad de David, la casa de Salomón, y donde fue edificado ese templo tan glorioso en los tiempos de este rey, esa fue Jerusalén. Entonces, fíjense, todo esto, hermanos, solamente es un ejercicio. Solamente es un ejercicio de hermenéutica. Y lo que estoy haciendo es conectar con lo que sí sé para poder interpretar correctamente y decir, si la Biblia es vigente y voy a encontrar su correcto significado, lo debo de hacer con lo que tengo, con lo que sé, lo que desconozco. ¿Para qué estoy jugando con lo que desconozco? Voy a centrarme en lo que sí. Y ya lo que desconozco, pues me preparo, sigo estudiando para saber más. Dice el versículo, para acabar la prevaricación. Ok, entonces hubo un momento en que comenzó la prevaricación. ¿Cuándo comenzó la prevaricación? Y ahí está una pregunta. ¿Cuándo comenzó? Porque a mí aquí me está señalando que esas 70 semanas se van a cumplir para acabarla. Luego dice, y concluir el pecado. Ok, bueno, pues el pecado siempre ha estado.
Siempre ha estado, pero entonces aquí hay una clave que nos va a decir que se va a hacer a un lado el pecado y expiar la iniquidad. ¿La iniquidad de quién? ¿Por qué? Y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y así termine. Entonces, solamente hago este ejercicio con un verso, ¿sale? Pero este ejercicio que acabo de hacer, si ustedes siguen leyendo, nos están mencionando diversos eventos, diversos puntos históricos que ocurrieron sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Recuerden. Entonces, 70 semanas. Es un periodo largo de tiempo. ¿Cuántos años son? Bueno, no cuántos años, más bien, ¿cuánta, 70 semanas, si ustedes multiplicaron 70 por 7, ¿cuánto les dio? 490. Fíjense el periodo de tiempo que nos estaba hablando, ¿sí? Medio siglo que una sola profecía nos está hablando qué va a suceder. Y Daniel la estaba escribiendo. Y entonces, ¿qué hay que hacer para sustentar esta parte histórica? Porque son 490 años. Ah, pues hay historia universal. Yo puedo estudiar lo que ocurrió durante el momento en el que inicia la profecía, porque la profecía dice el versículo 25. ¿Cuándo inicia la profecía según el verso 25? Alguien léalo. Dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Amén. Y si se fijan, ella nos está dando otros eventos. Y entonces, ¿cuándo ocurrió que se iba a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Y pues para eso nos sirve leer Esdras, nos sirve leer Nehemías, tiempos en los cuales se volvieron a edificar los muros, las puertas para que volviera el pueblo a Israel. Entonces, en el libro de Esdras, en su capítulo número 1, nos habla de un rey que era Artajerjes. Entonces, todos estos datos nos dicen son cosas históricas. Artajerjes, ¿de qué reino es? ¿A qué reino pertenece? Y entonces para eso podemos leer e investigar de los medos y persas. Era un rey que estaba en este imperio durante los medos y persas y que también el libro de Esther nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y espacio en el cual estaba haciendo referencia a Daniel. Daniel no había vivido el tiempo de los medos y persas. Él estaba cautivo en los tiempos de Nabucodonosor, ¿sale? Entonces, les voy a pasar rápidamente una imagen. Me avisan, mándenme un mensaje cuando me falten 5 minutos para terminar, por favor. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver una línea del tiempo, ¿sale? Aquí nos estamos ubicando en el año 606 y durante el periodo del Imperio Babilónico. Y entonces hace referencia a la cabeza de oro. La cabeza de oro que representaba a un rey en específico que era Nabucodonosor, ¿sale? Aquí está. Y es la primera bestia de Daniel 7. Entonces estamos hablando de un imperio que hace referencia a la historia de la humanidad. Luego, aquí ya está el imperio persa. El imperio persa, en el año 538 al 331, hace referencia a esta parte histórica, no porque ese sea el periodo que duró el imperio persa, fue más largo, pero fue el periodo donde tuvo más apogeo. Y entonces, también a través de la visión de Nabucodonosor, hermanos, Daniel le dice, aquí está la segunda bestia. Daniel no vivió todo este tiempo, porque muere Nabucodonosor, su hijo Belsasar queda en su lugar,
y luego su reino es arrebatado por el imperio medo-persa. Y hay una profecía que, bueno, más bien una visión, que es la escritura en la pared, Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Entonces, fíjense, eso que ocurrió, que nos narra también la parte histórica, porque la parte histórica sí nos habla de Belsasar, también nos habla de Nabucodonosor II, que fue este Nabucodonosor al cual estamos haciendo referencia, porque fue el que mayor apogeo tuvo, el que mayor poder tuvo fue ese Nabucodonosor. Entonces, esto, hermanos, nos habla de que la parte profética, ¿cómo vamos a saber si es vigente? Pues porque fíjense dónde está escribiendo Daniel y vean hasta dónde va. También nos habla de la tercera bestia en el capítulo número 7, un tigre con 4 alas. Y también nos habla del vientre y los muslos de metal en la visión de Nabucodonosor. Ahí está. ¿Cuándo ocurre? El Imperio Griego, en el año 331. Y también nos habla de un macho de cabrío que vino a tumbar, que vino a derrotar a un carnero. Y esa profecía es, hermanos, bien interesante, porque se refiere a un personaje en específico que se llamó Alejandro Magno, que muy joven alcanzó a conquistar, hermanos, lo que sus antecedentes no lograron. Por eso era un tigre con 4 alas, por la rapidez que alcanzó a gobernar grande sección de lo que conocemos como Medio Oriente, incluso abarcó parte de África y Europa. Entonces, ese es el imperio griego. Y aquí está, hermanos, ya Daniel ya no alcanzó a ver esto, ya no ve cómo el imperio griego iba a derrumbar a ese carnero que representaba a los medos y persas. Y luego, después del imperio griego, aquí está en el año 323, muere Alejandro Magno. Esta también, esta parte histórica, sí nos lo dice Daniel, que iban a salir cuatro cuernos de esa bestia. Y también nos habla de un cuerno pequeño que sale de esos 4, porque entre los 4 se iban a disputar lo que Alejandro Magno conquistó. Entonces, todas estas historias, todas estas guerras son bien interesantes. ¿Sale? Entonces muere, aquí menciona el cuerno pequeño, que nos dice Daniel 8:9, y habla de una profecía de 2300 días. 2300 días de tarde y mañana. Eso es la particularidad de esa profecía. De tarde y mañana quiere decir que no son días proféticos. Y luego, hermanos, en el año 168 está el Imperio Romano. Nuevamente, no quiere decir que en ese año comenzó el Imperio Romano. Roma viene mucho tiempo antes, pero es el periodo donde alcanzó a arrebatarle lo que el griego había conquistado. Entonces, Daniel nos habla de la cuarta bestia, que es la bestia espantosa y terrible en el capítulo número 7, y nos habla también de las piernas de hierro, que, bueno, los pies que eran parte de hierro y parte de barro cocido. Entonces, también nos habla de esa bestia con 10 cuernos, hermanos. La historia nos dice cómo se conformó Roma. ¿Cómo se conformó Roma? ¿Fue solamente un solo pueblo o fueron varios pueblos los que conformaron el Imperio Romano? Y entonces la historia es donde vamos a encontrar esto. Entonces, bueno, si ustedes siguen leyendo, la historia va aquí caminando, miren, y todo esto nos lo dice Daniel. Aquí está la última semana de la profecía de las 70 semanas. Aquí, recuerden, el capítulo 9 de Daniel es la que habla de esta profecía. Y en el año 30 es cuando la profecía de las 70 semanas nos menciona. En Daniel 9:6, se quitará la vida al Mesías y no por sí. Ahí está, hermanos.
Entonces, la profecía de las 70 semanas va corriendo, hasta llegar a la muerte de Jesucristo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un libro que se haya escrito 500 años antes de que muriera Jesucristo anunciara esto? ¿Cómo es posible que el profeta Isaías anunciara los sufrimientos que iba a tener nuestro Cristo, nuestro Señor Jesús? ¿Cómo es posible, hermanos? Y es que esto solamente es posible por nuestro Dios. Porque como leímos en la carta de Pedro, Él ha traído por los hombres, santos hombres, inspirados por el Espíritu, esos escritos. Ningún otro libro, hermanos, puede alcanzar tanta historia de la humanidad, porque no solamente es la historia de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es el pueblo caldeo, los sumerios, el pueblo egipcio. Todos estos pueblos, imperios grandes y poderosos están narrados en la Biblia. El pueblo principal, claro, es el pueblo de Dios, pero ahí está la historia de la humanidad. Y por eso es tan importante que nosotros la conozcamos. Entonces aquí está la muerte de Jesucristo y el cierre de la profecía de las 70 semanas es en el año 33, 3 años y medio después, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo muere aproximadamente de 33 años y medio. Entonces es aproximado. Y aquí en el año 33 se cierra la profecía. Y hermanos, vamos a ir cerrando con esta lectura de Hechos. ¿Qué dice Hechos? En su capítulo número 7, versículos 54 al 60. Por favor, ayúdenme. Ahorita volvemos a la imagen, ya para terminar, pero ¿qué nos dice esos versos? Hechos 7, 54 al 60. Yo leo, hermano. Sí, hermano, 7:54 y 60 dijo, ¿verdad? Ajá. Dice, y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y corrigían los dientes contra él. ¿Ese es? ¿Ese es? Bueno, ¿hasta dónde? Bueno, sí. Sí, Es el hermano, versículo. 7, 54 al 60, sí. Así que, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echando fuera de la ciudad, les apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén. Y hermanos, ya con la iglesia de Dios conformada por pueblo judío, por las 12 tribus de Israel, por los 144,000, uno de ellos era Esteban, porque Esteban era judío, ya convertido. Entonces, Saulo de Tarso, persiguió a la iglesia y entonces consintió en la muerte de Esteban. Y ahí se cierra la profecía de las 70 semanas. Entonces, solamente nos restaría leer en el libro de Daniel, capítulo número 9, cómo cierra la profecía, para que constatemos que sí nos lo menciona esa profecía. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a Daniel 9. Y dice su versículo número 27. Y en otra semana
Fíjense, la otra semana que nos está hablando, acuérdense, ya pasamos de la muerte de Cristo. Dice, y se dará muerte al Mesías y no por sí. ¿Ok? Eso es en el verso 26. Y luego en el verso 27 dice, la otra semana, o sea, ese periodo de tiempo que inició desde antes de Jesucristo, iba a cerrar con este último evento. ¿Y qué último evento de referencia? Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, porque posteriormente, hermanos, a la muerte de Esteban, Pedro tiene una visión de un manto que descendía del cielo, que era de los 4 extremos, bajaba ese manto, y entonces se le dice a Pedro que también le tenía que predicar a los gentiles. Y entonces Pablo, de Tarso, hermanos, es convertido al cristianismo y también comienza a predicarle a los gentiles. Y ahí se abre la oportunidad a nosotros. Por eso es tan importante estos eventos. Y por eso sabemos que la Biblia es vigente. Porque sigue viviendo a través de estos hechos. Si nosotros no hubiéramos tenido entrada, hermanos, Dios no hubiera abierto esta oportunidad, pero la abre a través de la profecía. Dice, muere Esteban, y entonces a partir de que muere Esteban, ya los ojos se voltean antes, acuérdense, cuando Jesucristo viene, solamente le predica a su pueblo, al pueblo judío. Él no le predica a los gentiles. Sus apóstoles tampoco le predicaban a los gentiles, hasta que viene el cumplimiento de esta profecía. Y Pedro, como ya les comenté, en el libro de los Hechos también leemos esa visión, que le dice, mata, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué hace el mundo? Aísla el verso, no comprende el contexto y dice, la ley de la alimentación ya no es vigente. ¿Se fijan? Eso es una mala interpretación. ¿Y qué debo de hacer? ¿Conozco el contexto? Hay quien no dice esto. Dice que nuestro Dios lo que quería era darle a entender a Pedro y a los apóstoles que era necesario predicarle a los gentiles para que la profecía entonces tuviera su cumplimiento. Hermanos, entonces yo no puedo extenderme tanto en esta noche porque el tiempo es corto, pero de verdad espero que les haya dado a ustedes herramientas porque no solamente se trata de nosotros. Ustedes vieron, espero que se hayan dado cuenta que es el mundo, los que estamos en la Biblia. Está todo el mundo, aparte de su iglesia, aparte de su pueblo. También está el asiático, también está el africano, también está el americano. Todos están incluidos en el plan de Dios. Entonces, el plan de Dios es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo y se alcance la plenitud de los gentiles, todos pueden conocer esto, conocer lo que ahora nosotros tenemos oportunidad. Entonces, hoy que yo conozco, le puedo compartir a otro que está confundido. Imagínense, ¿cuántas interpretaciones erróneas no hay? ¿Cuántas formas de creer no hay? Hay multitud de formas de creer, ¿sale? Entonces, yo puedo darle la versión de Dios. Yo puedo darle sustento que esté aquí en la Biblia y decirle, mira, nosotros creemos esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Por qué no lo comparas tú con lo que te dicen los demás? Porque ustedes saben que la mayoría ni tiene sustento para las cosas que creen y hacen. Pero nosotros sí, hermanos, nosotros sí tenemos sustento. Entonces hay que encargarnos de ser esos hijos de Dios, esas lámparas de luz. ¿Sale? Entonces ya para terminarles, en esta imagen que le voy a mandar a mi hermano Israel para que se las pueda compartir. Ustedes termínenla de ver con detenimiento, la leen y pueden ir leyendo las citas bíblicas. Pero vean, ya cuando ocurre el cierre de la profecía de las 70 semanas, Daniel sigue hablando, hermanos, con profecía. Hay una
profecía de 1260 años, aquí está abajo. 1260 años, aparte de los 490, hay una que abarca 1260 años. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es conocer la escritura de esa forma. Y entonces esos 1260 años, vean de qué año abarca, del año 538. Y se va aquí, va caminando, va caminando. Y hay profecía del Apocalipsis que también está aquí incluida. Y cierra hasta el año 1798. Y aquí hacemos referencia a un personaje que aparece en la historia con la Revolución Francesa. Un pequeñito, bien astuto, bien inteligente. Y que para nosotros, hermanos, fue una bendición de Dios este pequeñito. Unos lo califican como cruel y bueno, pero yo lo veo como un instrumento que utilizó Dios para quitarle el poder a la bestia. Entonces el poder a la bestia se lo quita, nos lo narra Apocalipsis y nos lo narra Daniel. Y aquí, hermanos, aquí finalizan los 1260 años. Entonces, los 1260 años, ¿dónde los encontramos? En Daniel. Y aquí está, hermanos, en Daniel, capítulo número 7. Aquí lo van a poder leer, pero también está en Apocalipsis, ¿sí? Tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Recuerden esa palabra, si la conocen la interpretación, pues qué hermoso. Y si no, pues investíguenlo. Para que no todo se los demos nosotros, sino también ustedes investiguen. Hermanos, ha sido una bendición compartir esto con ustedes. Conocimiento que es de Dios, conocimiento que le pertenece a la iglesia. Nuestra iglesia tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento para compartir. Recuerden, no seamos envidiosos, no creamos que no lo sepa nadie, mejor que nosotros solos nos salvemos. No, además, este conocimiento es de Dios y es para compartir. Y hay que compartírselo a todas las personas que nosotros conozcamos. Entonces, pues para terminar, ¿qué se les quedó, hermanos? ¿Qué aprendieron? Dos de ustedes que me den su participación, ya para cerrar la mía. ¿Qué se les quedó? ¿Qué aprendieron el día de hoy? No sean penosos, hermanos. A ver, Edson, compártenos, hermano. ¿A ti qué se te quedó? No, pues yo estaba mal de la mitad del tema cuando estaba acá en mi casa porque pues estaba afuera, entonces no lo estaba escuchando bien. Y Ok, sí, en serio, no estaba en mi casa. está bien, hermano Edson. A ver, mi hermana Ana Camila. Pues a mí lo que se me quedó muy marcado es que la Biblia nos proporciona varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los 4 evangelios y en cada uno vamos a observar varios puntos de vista y varias cosas que no tiene uno y otro y se complementan así todos. O por ejemplo, lo último, ya de que, por ejemplo, podemos ver en Daniel la profecía, pero también en Apocalipsis. Y así nos da varias herramientas para seguir armando y que como que todo embone de manera, o sea, bien, y que es muy importante también el contexto, ¿no? De las lecturas, como el ejemplo que lo de la carne de cerdo y así, muchos lo utilizan, pero no, porque pues hay que leer bien el contexto y la situación y así hay que aprender a interpretar de manera correcta lo que dice la palabra. Gracias, hermana Ana. Pues gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y gracias a mi hermano Isra por invitarnos a nuestro hermano Diego. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros. Ok, hermanos, un tema muy